programación de Evolución TV, les saluda Gladys Martínez. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, dejarnos un like, dejarnos un comentario y compartirnos con todos tus amigos. Y así damos inicio al programa de hoy. Salmo 51:15 dice lo siguiente: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Este salmo nos invita a que abramos nuestros labios y alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y así pasamos al tiempo de alabanza con nuestro grupo local, Píos. Cubre mi corazón.
posible. Para los hombres es posible, para Dios, para Él, todo es posible, todo es posible. Ojos puestos
Si has escuchado acerca de Jesús, probablemente conoces una de sus famosas enseñanzas llamada la regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Esta es en realidad una reformulación de otra cosa que Jesús dijo, de que el significado de la vida es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es realmente hermoso, pero ¿qué quiere decir exactamente con la palabra amar? Es una palabra poco clara en español porque puedes amar a tu mamá y puedes amar la pizza. Si la palabra amar significa lo mismo en ambos casos, tu mamá se sentirá muy mal. Así que, ¿qué quiso decir Jesús en su propio idioma? Primero que nada, esta frase de ama a tu prójimo es una cita de las escrituras hebreas, donde la palabra para ama es ahavá. Sin embargo, el idioma que Jesús hablaba y en el que enseñaba todos los días era un lenguaje primo del hebreo. Era el arameo, en el que la palabra para amar es rakma. Pero luego, conforme los seguidores de Jesús esparcieron sus enseñanzas alrededor del mundo, las tradujeron al griego usando la palabra ágape. Y esto es lo fascinante. Los primeros seguidores de Jesús, quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, no aprendieron el significado de ágape al buscarlo en los diccionarios antiguos. Más bien, miraron las enseñanzas de Jesús y la historia de su vida para redefinir el concepto mismo del amor. Una vez le preguntaron a Jesús acerca del mandamiento más importante en las escrituras judías. Él citó primero de la antigua oración en la Torá llamada el Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que el amor por Dios es lo más importante. Pero luego Jesús rápidamente continuó diciendo que otro mandamiento de la Torá también era el más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es más importante? ¿Amar a Dios o amar a tu prójimo? La respuesta de Jesús es sí. Hacer esa pregunta significa que no entiendes su punto. Para Jesús son dos lados de la misma moneda. Tu amor por Dios será expresado por tu amor por las personas y viceversa. Son inseparables. Así que esto deja claro que para Jesús, el amor ágape no es principalmente un sentimiento que sientes por alguien más, como nuestra frase me enamoré. Para Jesús, el amor es acción. Es una elección que haces para buscar el bienestar de otras personas. Jesús también enseñó que el amor genuino por Dios y por los demás significa buscar el bienestar de las personas sin esperar nada a cambio. Especialmente de personas que están en situaciones difíciles y que no pueden pagarte de vuelta aun si quisieran. De acuerdo a Jesús, esta clase de amor generoso refleja el mismísimo latido del corazón de Dios. Y Él llevó esto aún más lejos. Jesús dijo que el estándar supremo para el amor auténtico es que también tratas a la persona que no soportas. O en sus palabras, debes amar a tu enemigo y hacerle bien sin esperar nada a cambio. Para Jesús, este tipo de amor que abraza a su enemigo imita el carácter mismo de Dios. Ahora, no estaríamos hablando de Jesús hasta hoy si Él solo hubiera dicho cosas como ama a tu enemigo. Esta es la manera en que Él realmente vivió. Jesús estaba constantemente ayudando y sirviendo a las personas a su alrededor de maneras muy prácticas y tangibles. Y Él constantemente se acercaba a personas pobres y en sufrimiento, quienes no podrían darle ningún beneficio de vuelta. Él mostró amor por los olvidados, las personas que usualmente pasan desapercibidas. Cuando Jesús eventualmente entró en Jerusalén, se hizo enemigo de los líderes de su pueblo, acusándolos de hipocresía y corrupción. Pero luego, en lugar de atacar a sus enemigos para derrocarlos, Él les permitió que lo mataran. Jesús murió por el egoísmo y la corrupción de sus enemigos porque los amaba. Después de la mañana de la resurrección, Jesús y luego sus seguidores declararon que fue el poder del amor de Dios para el mundo el que fue revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo, Dios demostró su ágape por nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. O en las palabras del apóstol Juan, el ágape de Dios fue revelado cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él podamos tener vida. Para Juan, esto lleva naturalmente a esta conclusión. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
Así que la fe cristiana implica confiar en que en el centro del universo está un ser desbordante de amor por su mundo. Esto significa que el propósito de la existencia humana es recibir este amor que ha venido a nosotros en Jesús y luego dárselo a otros, creando un ecosistema de amor enfocado en otros y de autoentrega permanente. Este es el significado en el Nuevo Testamento del amor ágape. Salmos 25:11 dice lo siguiente: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él la transforma, la renueva, la restaura, pero Él también nos perdona. Y así escuchamos la segunda parte del impactante testimonio de nuestro hermano Raciel. Mi nombre es Raciel Núñez y quiero compartir un poco de mi vida. Cuando mi papá se entera que mi mamá está embarazada, mi papá pues toma la decisión de abandonarla, de dejarla sola. Una de las últimas veces que consumí droga fue estando hay una expo que se llama Expo Guadalupe en Monterrey y había consumido drogas, de hecho eran pastillas. Ella estaba, no sé, tal vez consumí unas 5, 6, 7 pastillas y nos fuimos para allá. Yo recuerdo que me detuvieron por estar haciendo mis necesidades fisiológicas en la calle. Me detiene la policía, a mí y otros 2 amigos, nos llevan a la demarcación de policía. Yo estaba completamente drogado, me sentía como si mis manos no tuvieran peso y cosas así. Así que llego a la demarcación y me quedo completamente dormido. Fue una de las últimas veces que recuerdo haberme drogado. Me quedo dormido, despierto, porque ellos toman lista en la mañana de los que están ahí. Eran como las 5 o 6 de la mañana. Despierto y veo a uno de mis amigos completamente golpeado. Yo me quedo, ¿qué te pasó? Porque yo no te dejé así en la noche, ¿no? A él lo habían golpeado otros muchachos de ahí mismo y le dije, ¿por qué no me hablabas cuando te estaban golpeando? Dice, sí te hablaba, tú estabas todo drogado y no te podías levantar. Así que toman la lista, nos ponen a todos enfrente, nos meten a todos a la misma celda y yo le digo, ¿quién fue el que te pegó? Y me dice, fueron esos 2 que están ahí. Y recuerdo, pero me dice en especial ese que está acostado en el piso. Y recuerdo que estaba un muchacho acostado en el piso con sus manos en su nuca. Yo recuerdo haber ido hasta donde estaba y empezarle a patear la cara hacia abajo. Lo golpeé tantas veces que pensé que lo podía haber matado. Y pasó algo muy extraño porque la gente que estaba alrededor empezó a gritar que lo matara. Y gritaban, mátalo, 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 güero, mátalo, todos, no pasa nada, hombre, mátalo. Y yo recuerdo haberlo estado golpeando y empezar a ver los rostros de las personas que estaban ahí. Yo creo que es la primera vez que pude ver algo espiritual que estaba detrás de todo lo que estaba pasando en mi vida. Pude ver muchos rostros de ellos desfigurados y yo pensé que era tal vez algún delirio de haber consumido drogas en la noche, pero pude ver algo espiritual, pude ver cómo ellos estaban manifestados gritando que matara a esa persona. Doy un paso hacia atrás y hago como que un alto y dicen mi nombre, un celador. Dice mi nombre, dice Raciel Núñez, vas para afuera. Y fue como que al instante, vi lo que estaba viendo alrededor, no sentí temor, sino fue como que una impresión muy fuerte. Hago un alto, doy un paso hacia atrás, dicen mi nombre y salgo completamente liberado. Fue la primera vez que llegué a mi casa diciéndole a mi mamá que necesitaba de Dios. Diciéndole a mi mamá que necesitaba ayuda. Yo recuerdo que la impresión de mi mamá fue como que viene más drogado que antes, porque ahora dice hasta que quiere de Dios. Y ella como que no se lo creyó, fue como que para ella, oye, viene bien drogado que ahora quiere de Dios, o sea. Pero en realidad sí estaba gritando que necesitaba de Dios, aunque muy dentro de mí yo siempre decía que Dios no existía.
porque yo no lo había sentido, no lo había experimentado, y ese era mi conflicto, siempre decir que Dios no estaba presente. Recuerdo un día haber estado bien drogado y tenía problemas con otras personas, y yo quería salir a golpearlas. Y mi mamá sabía que ese día podía haber pasado algo malo porque o ella lo sentía, no sé cómo puedo explicarlo, pero ella me detuvo y le gritó a mi hermano que no me dejaran salir. Así que mi hermano y otras personas, al tratar de no dejarme salir, lo que hicieron fue amarrarme. Y mi mamá dijo, amárrenlo, yo no quiero que se vaya porque lo van a matar. Y mi mamá sabía que las personas con las que tenían problemas pues podían hacerme daño o yo podía hacerles daño a ellos. Así que ellos me amarraron en una columna de concreto en la parte de atrás de mi casa y yo estaba como enojado, gritando maldiciones y gritando que se iban a morir y que nada más que me soltaran no se la iban a acabar. Y recuerdo que me ataron en la columna de concreto y recuerdo todas las sogas que ellos estaban poniendo y yo no podía librarme, así que yo caigo sentado y ellos empiezan a amarrar mi cuerpo contra la columna de concreto y empecé a maldecir a mi mamá, a decirle un montón de tonterías, a decirle toda mi vida, y yo le gritaba que yo no quería haber nacido, que por qué me trajeron a este mundo. Empecé a maldecir a mi hermano, empecé a sentir todo el odio y toda la ira que traía y estaba amarrado, así que mis gritos eran de dolor, de furia, de enojo, de ira. Y en ese momento fue cuando realmente escuché algo que dijo mi mamá y ella decía que ya no podía conmigo. Y ella me empieza a golpear a puñetazos la cara mientras yo estaba amarrado y yo le gritaba y le decía, pégueme, o sea, eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted quería, pues aquí estoy, pégueme. Y ella le dijo a Dios algo que yo nunca voy a olvidar, no sé si mi mamá lo recuerde o no, pero mi mamá le dijo a Dios que ya no podía conmigo, que era necesario tal vez que estuviera muerto porque a ella le dolía mucho verme sufrir, ¿no? Así que recuerdo esa ocasión cuando escuché a mi mamá, realmente poder recordar todas las veces que en algún momento en mi vida dije, yo quiero ser diferente, yo quiero algo diferente para mí, o sea, esto no es lo que yo deseo para mi vida. Así que fue la primera vez que conscientemente dije, si realmente existes, yo te quiero conocer. Yo recuerdo haberle dicho a mi mamá que necesitaba de Dios. Mi mamá habla con una de sus hermanas, hablan con uno de sus primos lejanos, y ese primo lejano resulta que es cristiano. Cuando conectan a esta persona, me llevan a una iglesia cristiana, es muy grande en Monterrey, y va mi mamá, va mi abuelita, van dos hermanas de mi mamá, va este primo lejano de mi familia, y me llevan a una iglesia. Y recuerdo haber ido a la iglesia y empieza a hablar el predicador. Y empieza a decir, es que Dios te ama. Y yo pensaba, ¿cómo Dios me va a amar a mí si yo no sirvo para nada? Es que Dios quiere usar tu vida. Y yo siempre en mi mente pensando, pues sí, pero ¿cómo Dios va a usar mi vida si yo, pues mira lo que soy? Y yo siempre autorrechazándome, ¿no? Así que empieza a pasar algo mientras este hombre está predicando. Y sabía que era algo personal con Jesús. De haber estado amarrado a haber estado en la iglesia, pasaron menos de 3 días, así que ya estaba en una iglesia metido. Y yo dije, realmente Dios está haciendo algo con mi vida. Y yo trataba de no escuchar lo que el predicador estaba hablando, pero el predicador estaba hablando como si solamente le faltaba decir mi nombre, solamente le faltaba decir, eres tú, Raciel. Y yo pensaba que mi mamá y mis tías habían ido a contarle todo al predicador y ahora el predicador tenía una buena predicación porque yo pensé que le habían ido a contar toda mi vida. Él sigue hablando de Jesús, sigue hablando de que Jesús tiene un plan para mi vida y él dice unas palabras muy específicas y dice, Satanás te tiene atado y tú necesitas ser libre. Y cuando dijo esas palabras específicas yo hice clic con lo que estaba pasando en ese momento. Así que empiezo a poner atención y él dice que Jesús quiere usar mi vida, que Jesús quiere usarme para predicar, para llevar su palabra. Y fue tanto lo que escuché ese día que yo le dije a Dios,
si mínimo la mitad de todo lo que dice esta persona que tú puedes hacer conmigo, lo puedes hacer, pues yo quiero experimentarlo. Así que salgo de la fila, había solamente una puerta de salida y había un lugar hacia caminar hacia adelante. Y recuerdo haber empezado a caminar hacia adelante y empezar a pedirle perdón a Jesús por mis pecados. Recuerdo que a la mitad del camino ya no podía caminar, sentía mucha vergüenza, sentía mucho dolor. Yo creo que era la primera vez que había experimentado vergüenza por todos mis pecados o por todo lo que había hecho mal delante de Dios. Recuerdo pasar hasta el altar casi a gatas arrastrándome. Era una experiencia que nunca olvidaré porque realmente sé que estaba delante de Dios. Y pararme frente al altar y ellos estando diciendo que sí, yo quería invitar a Jesús en mi corazón. Y le dije a Jesús que entrara en mi corazón esa tarde. Y pude sentir como si algo se desprendiera de mí. Fue una experiencia muy hermosa. Sentí literalmente que me arrancaron algo de adentro. Y fue la primera vez que escuché la voz de Dios que me dijo: tú no eras el que blasfemaba mi nombre, eran todos los demonios que acaban de salir de ti. Y yo pude tener una liberación el primer día que recibí a Cristo en mi corazón. Y a partir de ese día hasta el día de hoy no he vuelto a consumir drogas jamás. Así que Jesús entró a mi vida, Jesús tocó mi corazón, perdonó mis pecados y me libró de las cosas en las que estaba metido. Oraron por mí, recibo a Cristo en mi corazón. Sé que realmente lo recibo porque me sentía completamente diferente. No tenía necesidad de volver a consumir drogas, nada. Era como que algo instantáneo. Fue muy radical ese día. Así que al otro día ellos estaban preparados para llevarme a un centro de rehabilitación. Llegar al centro de rehabilitación fue uno de los procesos o experiencias más hermosas que he tenido, porque predicaban en la mañana, predicaban al mediodía, predicaban en la noche. Así que cada noche yo podía estar sanando mi corazón, sentía que algo estaba pasando en mi vida. Así que pasaron cosas muy impresionantes. Los primeros días que estaba en el centro de rehabilitación veía personas, veía sombras alrededor del centro de rehabilitación. Oía voces que me decían: tú no tienes por qué estar aquí, este no es tu lugar, tú no mereces que Dios te use, no mereces que Dios te perdone. Y podía escuchar todas esas voces alrededor de mí, pero podía escuchar también la voz de Dios diciendo que Él tenía algo precioso para mí. Así que fueron también cosas violentas, porque había mucha gente muy violenta en el centro de rehabilitación. Recuerdo peleas, recuerdo pleitos, pero lo que más recuerdo con cariño es poder estar escuchando las predicaciones. Pasó una cosa violenta en el centro de rehabilitación y una de las personas me intentó pegar con un cuchillo y se fue en contra mía, así que yo voy y pongo pues mi queja, ¿verdad? Que alguien me estaba molestando y todo, y yo le dije: yo no quiero pleito, no quiero nada, yo estoy cambiando, soy diferente. No, que no sé qué, y me empezó a amenazar y todo, así que yo me escapé del centro de rehabilitación, me brinqué la barda y me fui a mi casa. Y cuando caí afuera del centro de rehabilitación fue cuando escuché: aquí realmente voy a demostrar si soy cristiano o no. Así que yo caminé en una verdadera libertad desde el día que salí del centro de rehabilitación. Llego a mi casa y mi mamá se queda bien sorprendida. Yo tomo todas las cosas que tenía mi mamá de idolatría y las empiezo a quebrar. Yo recuerdo haberlas sacado en medio de la calle y empezarlas a quebrar allá afuera, a un lado de la banqueta. Así que la gente que sabía que yo estaba siempre con problemas de droga y que me decían el chisque o me decían el loco, ahora realmente cuando vieron que estaba quebrando todas las cosas de idolatría, ahora sí pensaron que realmente estaba completamente loco, ¿no? Pero realmente era que había pasado un cambio en mi vida. Volví a regresar al centro de rehabilitación en otro tiempo, pero para servir. Había pasado algo muy impresionante. Yo recuerdo haber salido del centro de rehabilitación, inmediatamente sentí la necesidad de buscar una iglesia. Había un pastor, es pastor actualmente, se llama Chuy González, y él me abrazó como si fuera un papá. Así que él me lleva a su iglesia, me pone como
como pastor de jóvenes en su iglesia, y yo tenía bien poquito tiempo de convertido. Él me da los primeros oportunidades para predicar el evangelio y empecé a ganar almas a los 3 meses de haber salido del centro de rehabilitación, de haber recibido a Cristo en mi corazón. Y recuerdo haber estado compartiendo mi testimonio a más de 150 personas, 200, y cómo las personas venían y recibían a Cristo, y era algo que ardía dentro de mí. Así que empecé a predicar en las calles, empecé a predicar en los camiones. Este pastor me dio la oportunidad de predicar a uno en su iglesia, y yo recuerdo que era pues muy inexperto en las cosas de Dios, pero veía cómo Dios estaba respaldando todo. Y ¿qué era lo que respaldaba? Era lo que el predicador decía la primera vez que fui a la iglesia, de que Dios iba a usar mi vida en la calle, de que Dios iba a usar mi vida para rescatar a otros, y después lo empecé a experimentar. Recuerdo haber salido del centro de rehabilitación y con la persona que yo consumía piedra, haberme invitado a fumar piedra otra vez. Y yo le dije que no. Le dije, tal vez tú también debes de conocer a Jesús como lo conocí yo. Y recuerdo que él se empezó a burlar de mí y a decirme que estaba loco y que no me iba a durar eso mucho, y que las personas que les empieza a ir bien se mueren muy pronto y cosas así. Y solamente le dije, está bien, yo te quiero mucho, y pues solamente ya no me vuelvas a decir nada de drogas ni nada. Sí, él recuerdo que se burlaba mucho de mí. Él recuerdo que tuvo una embolia a los pocos meses, quedó en silla de ruedas y actualmente está muerto, pero era la persona con la última que consumí piedra. Y a veces pienso por qué a mí y por qué a él no, pero yo creo que eso es lo especial de todo esto, de que Dios le dio la oportunidad a esas 2 personas y solamente yo volteé hacia arriba, ¿no?, a buscarlo a él. Y es difícil como ver a tus amigos que amas estar muriéndose uno un día, uno otro día, otros en la cárcel, y cómo tú estás cambiando y cómo Dios te está levantando y cómo está haciendo cosas contigo. Y surge ese dolor de decir, ¿por qué a mí sí, por qué a ellos no? Y no sé, tal vez un día tenga esa respuesta. Mi relación con mi familia cambió radicalmente. Yo regreso a mi casa, ahora todos mis familiares están con la expectativa de que cuánto me iba a durar pues esto que me estaba pasando. Recuerdo las burlas de mis amigos porque tuve que vivir en el mismo barrio ya cristiano, así que fue muy especial, en especial con mi mamá. Mi relación cambió mucho con mi mamá. Con mi hermano también, una relación muy, muy, muy hermosa. Ahora tenemos la oportunidad de estar sirviendo en el mismo ministerio juntos, así que es algo hermoso, ¿no? Mira, mi forma de vivir desde que recibí a Cristo hasta el día de hoy he vivido por fe, creyéndole a Dios. Y comencé a trabajar primero en la iglesia local con el pastor Chuy González, y empecé a tener un trabajo otra vez de pintor. Volví a recuperar mi trabajo de pintor. Después salgo de ahí y empiezo a servir en el centro de rehabilitación. Así que todo en menos de un año ya estaba siendo líder en un centro de rehabilitación como encargado, y tenía a mi cargo como 20 y tantos muchachos. Así que hasta el día de hoy he estado haciendo eso. Actualmente soy pastor en una iglesia local en Monterrey, en el Poniente. Se llama Pacto de Paz. Somos fundadores, mi esposa y yo, y levantamos una misión que empezó como un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, y que después se convirtió en una iglesia. Mi vida pasada solamente es como que recordar esos momentos de decir dónde Dios me sacó y dónde Dios me está llevando ahora, y poder decir gracias Dios, porque en realidad no servía para nada, en realidad no era nada, en realidad mi vida iba directo al infierno, pero tú tuviste misericordia de mí y me encontraste en el camino. Así que vivo agradecido para Dios. Mi vida yo creo que todas las cosas que hago ahora es por el agradecimiento que le tengo a Dios de haberme rescatado, de haberme salvado, de haberme sanado. Y puedo entender que si no fuera por Dios mi vida estuviera completamente fracasada.
Así que puedo decirle a toda la gente que Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de poder que puede transformar las vidas sobrenaturalmente. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa hasta qué puedas decir que Dios no te puede perdonar, pero el sacrificio de Jesús en la cruz puede cubrir tus pecados, puede cubrir tus fallas y puede hacerte una persona diferente. Bautizar. La palabra bautizar es una palabra violenta. Proviene de un trasfondo áspero y duro y está cargada del aroma de la muerte. Cuando las gentes del primer siglo escuchaban la palabra griega baptizo, bautizar, no tan solamente pensaban en la inmersión, sino también pensaban en la muerte. Josefo, el famoso historiador judío fariseo del primer siglo, nos provee una ilustración vívida de este punto. La palabra bautizar, baptizo, se encuentra unas 13 veces en sus escritos y casi todas las veces están dentro del contexto de la destrucción y la muerte. Su uso de la palabra incluye las ideas siguientes: el hundir un barco, el ahogar a un enemigo, el sumir, hundir una espada y el derribar una ciudad a la destrucción. Josefo también nos relata de Herodes el Grande, quien tenía celos profundos de la popularidad de su atractivo cuñado Aristóbulo. Herodes consiguió con artimañas que se bañara Aristóbulo en una piscina en Jericó. Ahí ordenó a sus sirvientes a que atraparan a Aristóbulo debajo del agua hasta ahogarlo. La palabra que usó Josefo para describir este acto fue baptizo, es decir, bautizar. Guerra 1:437 y Antigüedades 15:55. Por eso, no fue un accidente que las Escrituras hacen una conexión entre el bautismo cristiano y la muerte de nuestra manera antigua de vivir y nuestro entierro con Cristo. Pablo nos da una explicación muy clara cuando dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, del 3 al 11. Cuando fuimos bautizados, baptizo, fuimos hundidos, fuimos ahogados, fuimos muertos, fuimos enterrados. La vida anterior fue derribada a una destrucción total, para que Dios nos pudiera dar vida nueva en Cristo, resucitados para vivir una vida en Cristo. Por eso, Pablo en otra ocasión afirma que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué podemos concluir de esto? Mientras nos ocupamos en la tarea de explicar la forma apropiada del bautismo, es decir, la inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los resultados del bautismo al obedecer el mandato, tales como el perdón del pecado, el don del Espíritu Santo, una vida nueva en Cristo, el revestirnos de Cristo, jamás se nos olvide enfatizar el significado de la palabra bautizo, bautizar. El cuadro que nos da bautizo es el deceso acuoso del pecador, hundiéndose, ahogándose, muerto. Te doy mi palabra. Seguimos con nuestro programa de hoy con nuestro pastor Víctor Manuel Guerrero, quien estará compartiendo con nosotros la palabra de hoy, su mente. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie de estudios que hemos titulado Así es Él. Y la predicación, como bien lo dijo ya Gladys al presentarnos, se titula Su mente. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la mente de Dios. Difícil, un tema muy, muy difícil, puesto que es imposible que el hombre pueda captar toda la esencia de lo que es la mente de Dios, al igual que los temas pasados. Es muy, muy, muy difícil poder entender en toda su dimensión y en toda su magnitud lo que Dios es. Pero de alguna manera vamos a tratar de entenderlo en base a lo que conocemos de lo que Dios ha creado, que es el hombre. No significa que Dios está limitado por lo que el hombre está, pero sí es cierto que muchas de las características que el hombre tiene es gracias a que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza, de alguna manera más limitado, de alguna manera más restringido, pero al fin de cuentas a su imagen y a su semejanza, y esto es importante que nosotros lo tengamos muy, muy en claro. Note usted la maravilla de lo que es la mente humana. Dicen que la mente humana es muy difícil que pueda llegar a una totalidad o a un 100% de su utilización. Ahora, si eso pasa con la mente humana, imagínese lo que pasará con la mente de Dios. Estamos hablando de algo totalmente infinito. Bien, iniciamos en esta tarde, mis hermanos,
hablando un poquito acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar al frente de algo. Muchos de los que están viendo este video saben de lo que estoy hablando desde el punto de vista, por ejemplo, estar al frente de una familia, un padre de familia, estamos al frente de una familia. Estar al frente de algo, mi hermano, o de alguien, representa una gran responsabilidad. Por ejemplo, a los que están a cargo de puestos en el país, lo que son nuestros gobernantes, los que están en puestos de responsabilidad, por ejemplo, de una iglesia, como pastores, ministros, mencionaba yo a los padres de familia, que están al frente de su negocio o están al frente de un trabajo, que son responsables, que son administradores, supervisores, ¿verdad? Ya aquí representa una responsabilidad. Yo creo que quienes tenemos una responsabilidad sobre algo, sabemos el gran peso que cae sobre nuestros hombros en la toma de decisiones. Regularmente no se le entrega ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de poder a una persona que no tiene la capacidad intelectual o la capacidad de una mente visionaria, una mente planificadora, una mente que puede llevar tanto al negocio, a la familia, al país, a un lugar conveniente, a un lugar de tranquilidad o a un lugar mejor. Cuando vienen las elecciones en un país, siempre se decide ya no sobre el mejor candidato, a veces es el menos peor, ¿no? Como decimos comúnmente, pero lo que se busca es que nuestro país cambie. Igual cuando estamos como padres de familia, buscamos siempre mejorar la familia que tuvimos. Hay personas que tuvieron una familia muy difícil, una forma de vida muy triste, muy difícil. En lo personal, es poco realmente lo que podría decir de la vida dura en cuanto a la familia, porque bendito sea Dios, tuvimos una familia estable, un padre responsable, una madre responsable también en el hogar, nos guiaron bajo principios y bajo el temor de Dios, y a esto es a lo que me refiero, el gran peso de responsabilidad. Ahora, siempre cuando estamos al frente de algo, siempre las personas que están de alguna manera siendo llevadas por la autoridad que representa, sea padre, sea pastor, sea gobernante, en ocasiones toman decisiones que a veces quienes somos subordinados o quienes estamos siguiendo los pasos de esas personas o recibiendo la retribución del trabajo de ellos, a veces no estamos muy conformes porque no alcanzamos a dimensionar la mente de ellos, no alcanzamos a dimensionar la visión de ellos, no alcanzamos a dimensionar cuál es el propósito de ellos, no alcanzamos a dimensionar por qué están haciendo las cosas. Quienes vemos a las autoridades solamente establecemos o deseamos que se haga de una o de otra forma, pero las autoridades tenemos una forma de visionar. Es bien difícil, hermanos, cuando se empieza a cuestionar de una manera dura, de una manera tajante, pero las autoridades tienen que tomar decisiones. Regularmente, a mí en muchas ocasiones como pastor me han preguntado: pastor, ¿por qué no lo haces así? O pastor, ¿por qué no abres la iglesia? Es más importante obedecer a Dios que obedecer a los gobernantes. ¿Por qué no hacemos 2 cultos, 3 cultos? O sea, opiniones, hermanos, hay muchísimas que no son malas en sí, no son malas, pero sí es importante que se entienda que quien tiene la autoridad es el que tiene la visión en su mente, es el que tiene el propósito por el cual, las razones por la cual está haciendo lo que está haciendo. Y en el caso de Dios, mis hermanos, no es la excepción. Dios, siendo la autoridad suprema de todo lo que existe, tanto en el mundo, los animales, la creación y aún el ser humano, Dios ha tomado decisiones, y de esto vamos a estar hablando en cuanto a la mente de Dios. Dios tiene un pensamiento.
Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta, Dios tiene una visión que cumplir. Y muchas veces como creación no entendemos muchas cosas que Dios realiza o que Dios hace. Y empezamos a cuestionar o empezamos a juzgar o no nos parecen las cosas que Él determina, y es ahí donde comienza el cuestionamiento. Señor, ¿por qué no lo haces así? O Dios debería hacerlo de esta manera. Dios ya debería venir en las nubes y llevarse a su iglesia. ¿Recuerdan aquellos hombres, discípulos del Señor Jesucristo, los hijos del trueno, que le decían al Señor, Señor, no nos recibieron, manda que caiga fuego del cielo y los consuma? Y fíjate qué tremendo. Y a veces algunos cristianos, algunos pastores estamos, y me voy a contar para que no digan que les echo leña a otros, estamos en esa condición, ¿no? Señor, ya ven, ya llévate al infierno todos los que no se han arrepentido, ya llévanos nosotros al cielo. Pues sí, esa es nuestra manera de pensar. O Señor, ¿por qué no controlan las cosas que están pasando, la pandemia? Mira, Señor, que muchos de tu pueblo se están alejando porque ya no hay reuniones. Dios no va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, porque Él ya tiene un plan, Él tiene una mente, y la mente creadora es una mente maestra. Así es que vamos a ver, hermanos, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, y que se llama su mente. Pero antes de hablar de la mente de Dios, vamos a definir lo que significa mente. Mente es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, cómo se perciben las cosas, el pensamiento, la conciencia y sobre todo la memoria. Y mente también es sinónimo de lo que es designio, pensamiento, propósito o voluntad. Podría yo decir entonces que en el caso mío, mi mente es esa parte mía que me permite percibir las cosas que me rodean, cosas tan sencillas como cosas buenas, cosas malas, notar cuando alguien se está burlando, notar cuando alguien está siendo sarcástico. Tengo una percepción, eso lo hace mi mente. En mi mente se llevan a cabo mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, y podría llamarse también como la visión, tener visión. Tengo mi conciencia de quién soy, lo que estoy haciendo y a dónde voy, y la memoria de los recuerdos que hay que me permiten saber mi historia. Pero también la mente es sinónimo de crear, de designar, de realizar, de hacer, de imaginar, de pensar, de tener un propósito por el cual estoy viviendo, por el cual cada día de mi vida representa un paso que va hacia un propósito, y sobre todo un deseo, mi voluntad. Lo hablamos la semana pasada acerca de lo que es el alma, que es en el alma está esa parte también de la voluntad. Y Dios, mis hermanos, es todo esto que acabo de mencionar. Es un Dios que tiene una percepción, pensamiento, conciencia y memoria más grande de lo que el hombre puede tener y aún que puede imaginar. Vamos a ver el punto número uno. Antes de ver el punto número uno, vamos a leer nuestro pasaje de la Escritura donde está basada este pasaje o este pensamiento del día de hoy, y que es ahí precisamente en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo del 1 al 6, y dice de la siguiente manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde le damos gracias por la bendición y la oportunidad de estar nuevamente en su presencia y estar unificados, Señor, a través de este tiempo, Señor, meditando y escudriñando su palabra. Háganos ver y háganos entender su
su mente, Señor, su omnisciencia, no comprenderla en totalidad, pero sí comprender, Señor, la dimensión que tiene, saber que va más allá de lo que nosotros podemos abrazar con nuestros pensamientos, Señor. Háganos ver su omnisciencia, enséñenos, Padre, y revélenos en el nombre de su Hijo amado Cristo. Amén. Bien, pues hablar de la mente de Dios, hermanos, es hablar de omnisciencia. Omnisciencia significa un conocimiento total de todas las cosas. Conocimiento total de todas las cosas. En el principio, mis hermanos, cuando Dios creó al hombre, debo decir que vamos a hablar del punto número 1, que es el designio de Dios. Cuando Dios creó al hombre, hermano, Él lo creó porque Él tenía una visión en su mente. Su mente tenía un propósito establecido: crear al hombre, crear una criatura que pudiera tener una comunión con Él y que pudiera poner a cargo de la creación que ahora vendría de las manos poderosas de Dios. Ahí estaríamos hablando de la omnipotencia, pero no vamos a tratar ese punto el día de hoy. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Él tiene una visión en su mente: crear al hombre y crear todas las cosas en la tierra y ponerlo a Él como una autoridad para que Él decidiera sobre toda su creación. Un Dios creador con autoridad, dándole autoridad al hombre para también gobernar y sobre todo crear. Porque todas las cosas que Dios hizo en esta tierra, no las hizo digamos así, no hizo todas las cosas que el hombre ha alcanzado. Por ejemplo, el automóvil, la madera, las casas. Dios no hizo eso, sino que creó toda la materia prima para que también el hombre, teniendo ese soplo de parte de Dios, fuera un ser creador. Creara las cosas. Mire toda la tecnología que hoy nos rodea, que ha sido creada por el hombre, pero ha sido porque Dios plantó o tenía esa visión en su mente al crear todos los recursos naturales y ponerlos a disposición del hombre. Tristemente el hombre cae, pero no vamos a hablar todavía de eso. Entonces, cuando Dios crea al hombre, antes de crear al hombre, crea todas las cosas, crea el sol, crea la luna, el día, las estrellas, crea los animales, la vegetación, etcétera, etcétera. Pero antes de crear la tierra, en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos y la tierra, también incluye el universo, también incluye el firmamento. El salmista dice que cuando él escucha las voces de los cielos y escucha el firmamento, puede ver la grandeza del Señor, porque un día emite a otro día sabiduría. Cuando Dios creó, hermanos, la tierra, antes de crear la tierra dice que Él creó los cielos, y cuando dice que Él creó los cielos, se refiere a todo el universo. El universo no existía. El universo existe porque dentro de la visión de Dios de crear al hombre, Él planificó cada situación, cada escena, cada estrella, cada planeta, cada sistema solar. Él lo planeó, lo ideó en su mente, lo programó y luego pensó en el hombre, pensó en la creación, pensó en todas las cosas, y esa es su mente, la omnisciencia. No fue aprendiendo a través de cómo iba creando las cosas. No dijo: voy a crear el universo y luego después la tierra y luego después voy a crear al hombre. No se le iba ocurriendo. Antes de que las cosas existieran en la realidad, existieron en la mente de Dios. Y esa es la maravilla de la omnisciencia y de la mente de Dios, que cada cosa que existe, por grande o por pequeña que sea, son parte de la visión de Dios, parte del propósito de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice que cuando Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas, dice que Él dijo esto:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y entonces da la palabra y señoree. Y señoree. ¿Sí? Esta palabra de señoree solamente la aplica sobre el sol y sobre la luna. Que enseñoree en el sol para que enseñoree en el día, y la luna para que enseñoree en la noche, que tome autoridad, que tome posesión. Y esta misma palabra la vuelve a mencionar hacia el hombre, que tome autoridad sobre toda cosa creada. Esa era el pensamiento y el deseo, sobre todo, el deseo del corazón y de la mente de Dios. Pero tristemente el hombre, provocado por Satanás, es engañado, y gracias al engaño, al tomar, más que comer el fruto, es comerse el engaño, aceptarlo, el hombre cae de la gracia del Señor. Pero aún ahí, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 9, de la versión de traducción actual, dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizarlo por medio de Cristo. Volvemos otra vez al punto. Dios en su mente designó cada cosa de su creación, desde el universo hasta el ser humano. Aunque era su propósito y era su visión que el hombre estuviera delante de él, cuando el hombre peca, Dios ya tenía un plan redentor. Note, esto es maravilloso. Esto habla de su mente, que nada de lo que suceda está fuera del alcance de sus pensamientos, ni está fuera del alcance de lo que él ya visualizó. ¡Wow! Nosotros como seres humanos, hermanos, somos seres que vamos aprendiendo. A veces por prueba y error tomamos decisiones, la regamos y aprendemos y tratamos de corregirlo y no volver a hacerlo. Aunque hay personas que le voy a decir que parece que no entienden. Por eso dice por ahí el dicho: tropezó de nuevo y con la misma piedra. Porque son personas, hermanos, que no solamente tropiezan con la misma piedra, sino que les encanta ir cargando su piedrita para ponerle y tropezarse. Entonces, pero dice el Señor en su palabra, que el apóstol Pablo dice que Dios nos liberó, nos mostró el plan que él tenía, a pesar de que él se había planteado, o era su deseo, que el hombre viviera con una relación continua y perpetua con él. A pesar del pecado, Dios ya conocía la solución a ese problema. Y esa es la maravilla de Dios, mis hermanos. De ahí viene la naturaleza de la confianza. Saber que Dios sabe todas las cosas. Lo que está pasando ahorita, nosotros no le podemos dar una cátedra al Señor y decirle: Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Hazle así, Señor. Al contrario, somos nosotros los que debemos pedirle de esa gran sabiduría que Él tiene. Número 1, entonces, el designio de Dios. Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Número 2, su propósito. La mente de Dios tiene un propósito. Las acciones de Dios siempre tienen un propósito por el cual podemos tener la plena certeza que todo está bajo control. Todo lo que Dios hace o todo lo que Dios permite tiene una razón de ser. Y esto nos da la certeza, hermanos, de que todo está bajo control. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice: asimismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Dios, mis hermanos, es un Dios de propósitos. Cada estrella, cada partícula en el universo, cada partícula minúscula sobre la tierra forma parte de un propósito. Pero lo más maravilloso es que usted y yo, seres pensantes, podemos obtener, mis hermanos, este conocimiento de que estamos dentro de un propósito mayor que toda la creación, puesto que Él había decidido que gobernáramos sobre la tierra, que reináramos sobre la tierra, que tuviéramos autoridad sobre todas las cosas, cosa que por el pecado perdimos, pero que gracias a Cristo Jesús completó ese propósito de Dios, en el cual nos ha regresado o nos ha retornado la autoridad, no por nuestra fuerza ni por nuestro merecimiento, sino por el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice que tuvimos herencia en Él. Por Él es que recuperamos la herencia. Por Él es el que retomamos nuevamente lo que Dios había planeado según el propósito, según el designio de su voluntad. Romanos 8:28 también habla del propósito de Dios en el ser humano y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que son llamados comprenden el llamado y entonces entran en el propósito de Dios. Y aquí entra otra parte maravillosa que tenemos que comprender y que no debemos pasar por alto. Y es, mis hermanos, que Dios mira. Cuando hablamos de la mente del conocimiento de Dios, Él mira los pensamientos del hombre. Él mira lo profundo del corazón. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos hacernos patos si queremos como cristianos, podemos hacerle a la bella, podemos hacerle que somos muy buenos cristianos y aparentar piedad y aparentar ser buenos cristianos y aparentar todo, pero Dios está viendo el corazón. Con esto no le estoy dando el argumento. Escúcheme bien, no le estoy diciendo con esto que pueda juzgar a los demás. No estamos en el lugar de juicio. Solamente estoy diciendo que no podemos engañar a Dios. Es por eso que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué aquella persona anda así? Déjalo que haga lo que le dé su gana. Si él piensa que está engañando a Dios, la verdad es que se está engañando a él mismo, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso también cosechará. Sí, por eso dice muy claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Porque al final, hermano, lo que Dios ve es el amor genuino y verdadero que brota del corazón del ser humano. Sí, es por eso que nada se le puede pasar al conocimiento, nada se le puede pasar de la mente de Dios, nada puede pasarse sin que Él lo evalúe o Él lo pese en balanza. Es por eso que amar a Dios, hermanos, es el principal de los mandamientos. Amar a Dios de todo nuestro corazón, aunque debemos demostrarlo amando a nuestro prójimo, lo principal es amar a Dios, porque hay personas que pueden hacerle al vivo, ¿verdad? Y hacerle como que son piadosos con la gente. Lo hemos visto en las redes sociales, gente malvada, vestida de oveja, ¿verdad? Regalando toda clase de beneficios a las personas. Y ahorita mírenlos, ya se les acabaron las despensas, pues ahora están buscando la manera de recuperar otra vez para volver a juntar. Eso, hermanos, es un disfraz de piedad, dice la Escritura, lobos disfrazados de ovejas, y a Dios no lo vamos a engañar. Personas que quieren ganarse el cielo con buenas acciones, no es así como resulta, porque la acción que hacemos tiene que ir empapada y cobijada del amor que tenemos en nuestro corazón por nuestro Dios. Número 3. Bueno, antes de pasar al número 3, Salmos 38:3 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y esto, mis hermanos, saber que Dios
que estamos en los propósitos de Dios, nos hace mencionar estas palabras del salmista. Dios va a cumplir su propósito en mí. Yo le amo, estoy en su camino, Él va a cumplir su propósito en mí. Su misericordia es para siempre sobre mi vida y Él no desamparará las obras de sus manos, que está hablando precisamente de mí y de ti como creación cumbre de su mano poderosa. Número 4, el pensamiento, la conciencia y la memoria de Dios. Bien, examinando nuevamente el pasaje que mencionábamos al inicio, que es nuestro pasaje clave, Salmo 139, versículo del 1 al 6, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Vamos a ir mencionando estas palabras para irlas remarcando un poco. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Vamos a examinar cada una de estas cosas, mis hermanos, y vamos a profundizarnos un poquito más ya a lo que es la mente de Dios. Número 1, el salmista dice: Señor, tú me has examinado y me has conocido. Esta parte es sumamente importante, porque ¿quién, hermanos, puede saber lo que una persona piensa? ¿Quién puede ver los pensamientos de otra persona? Si de por sí esto realmente resultaría ya un problema, porque nadie puede hacerlo, nadie puede leer mis pensamientos, usted no puede saber lo que yo estoy pensando ahora, yo no puedo saber lo que usted está pensando ahora, ¿verdad? Pero Dios sí conoce nuestros pensamientos. Dice: nos has examinado nuevamente el corazón, has visto dentro de nosotros, nos has examinado y nos has conocido. Conoces lo que pensamos, conoces lo que deseamos, conoces lo que sentimos. El Señor Jesucristo es la revelación misma de la presencia de Dios manifestada a los hombres, y cuando Él anduvo aquí en la tierra, Él le hizo saber al hombre la omnisciencia que Él tenía. ¿Cómo? Cuando decía, ellos pensaban en su corazón esto y el Señor les decía. Cuando ellos maquinaban en su mente y el Señor les replicaba. Y entonces ellos se quedaban sorprendidos porque Dios conocía sus pensamientos. Hermanos, dice la Escritura que Él conoce los pensamientos del hombre. Dice que Él escudriña el corazón y ve los pensamientos más internos. Pero más allá de eso, eso ya es sorprendente. Pero yendo aún más lejos, mis hermanos, Él nos conoce aún cuando Él estaba planeando el universo, cuando Él estaba planeando todo el cosmos, la tierra, cuando estaba ese plan cocinándose en su mente, siendo planeado, siendo planificado, dándole propósito a las cosas para solamente soltar la palabra y crear lo que había en su mente. Y en ese momento, hermanos, Él ya nos conocía. Él ya sabía quiénes éramos nosotros. Él dice su palabra, y a mí me encanta este versículo. Yo siempre lo menciono porque creo que es un versículo poderosísimo, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos creó, ya existíamos dentro de sus planes eternos, y para este tiempo en el que vivimos es en el tiempo, mis hermanos, que Él planeó que nosotros estuviéramos. Entonces, antes de que todo fuera creado, hermanos, Él ya conocía nuestros pensamientos, conocía nuestros deseos, conocía las decisiones que posiblemente podríamos tomar, y hablábamos que en la mente también está la memoria. Bien, Él tiene memoria, hermanos, de todo lo que fuimos, de todo lo que somos, pero note lo que voy a decir, y todo lo que seremos. Él tiene memoria de todas esas cosas. Número 2 que menciona el salmista: has entendido desde lejos, me has entendido desde lejos. O sea, tú, Señor,
no hace falta que yo te vea aquí cerquitas. Tú sabes todo de mí. Conoces todos mis pensamientos, conoces toda mi vida, conoces mi principio y conoces mi final. Número 3, mis caminos te son conocidos. No hay nada nuevo que yo haga que te sorprenda, porque tú me conoces. Número 4, detrás y delante me rodeaste. Estos 4 puntos que acabamos de mencionar hablan del conocimiento pleno de Dios. Conocimiento pleno de tiempo. Todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que pasará, Dios lo conoce. Estamos hablando de espacio. Todas las cosas que nos rodean ahora mismo, Él las conoce. En donde estamos parados, a donde nos movamos, en donde estemos, Él lo conoce. Cada cosa que tenga que ver con nosotros, Él la conoce. La materia, habla de materia, dice, en el espacio habla, dice, detrás y delante me rodeaste. Señor, no hay un lugar donde yo esté que tú no estés. No hay un lugar a donde yo vaya que tú no vayas. Habla de la materia. Habla de que no hay ninguna situación que pueda rodearnos que Él no conozca. Entonces su conocimiento, mi hermano, de todo y de todos y sobre todo del ser humano está en su mente, está en su corazón y está en su memoria. Aún los que aún no nacen ya están en la memoria de Dios y Él los recuerda y Él sabe quiénes son y Él sabe su vida y Él sabe sus acciones y Él sabe todo de ellos. En este punto hay mucha discrepancia porque muchos teólogos cuestionan este punto porque dicen, bueno, entonces si Dios conoce todo significa que Él sabe que voy a pecar. Lo mencionaba yo en otra predicación, ya traté de explicarlo lo más posible. Pero no se trata de que Él sepa que vamos a pecar, sino que Él sabe cada una de las decisiones que podemos tomar y entonces busca los resultados y las soluciones a los diferentes problemas que enfrentemos para darnos una solución, pero siempre el camino de Dios será, mis hermanos, el arrepentimiento. Esto no deja la puerta abierta para pecar. Quiero que quede bien claro. No deja la puerta abierta para pecar, deja la puerta abierta para entender la soberanía del conocimiento de Dios. Nosotros solamente podemos ver lo que está delante, el tiempo, el espacio y la materia que está delante de nosotros. La materia en cuanto a este mundo. Pero Dios ya nos vio allá con Él, ya nos vio en su presencia. Su conocimiento de tiempo. Él ya sabe dónde estamos, Él ya sabe las decisiones. Nosotros no, tenemos que esperar el tiempo, el momento, el espacio, la materia delante de nosotros para poder ver y tomar una decisión. Es como una persona que va caminando por un camino y le salen 2 o 3 caminos diferentes. Solamente podrá saber lo que hay detrás de cada uno si lo toma. En el caso de Dios no es así, porque nosotros vemos de frente, Dios ve el panorama completo. Es como si Dios, bueno, ahora con los drones podemos entenderlo un poquito mejor. Los drones son pequeños artefactos que vuelan, traen una cámara y pueden ver todo el panorama alrededor, puede ver todos los caminos y hacia dónde llevan cada uno de esos caminos. Y así es la visión, la mente y el conocimiento de Dios. Él puede ver hacia todas direcciones, en todo momento, puede estar en todo lugar, puede estar en el presente, puede estar aún en el pasado y puede estar en el futuro, porque para Él no existe un límite de tiempo. ¡Wow! Eso es maravilloso, porque la ciencia ficción ha tratado de hablarnos del viaje en los tiempos, ¿no? De viajar al pasado, de viajar al presente. Mira, que Dios tiene esa capacidad. En su mente no significa que Dios viaja al pasado, sino que para Él es lo mismo el pasado que el presente y que el futuro. Todo el conocimiento está en su mente. Salmos capítulo 139, versículo 6, dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender.
pensar en la mente de Dios, hermanos, podemos asimilarlo un poquito a la mente del hombre, pero con un infinito, con una mente que no tiene un límite. Tratar de meter la mente o de comprender la mente de Dios con la mente del hombre es como tratar de meter un océano en un vaso. Es totalmente imposible. Pero lo que sí podemos hacer es llenar ese vaso con el contenido de ese océano. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Vierte una porción de la presencia de Dios en nosotros de tal manera que el Espíritu nos enseña la sabiduría, nos enseña los planes, nos enseña la revelación. Y mire qué cosa, tal es así que desde el principio, hermanos, ahí donde dice Pablo que él tenía escondido esas cosas, como Dios fue pasando de generación a generación su pensamiento. El plan de Dios, el pensamiento de Dios, la mente de Dios es tan grande que fueron necesarias varias generaciones para irle dando a cada una de ellas una porción a manera de que fuera brindándole más conocimiento que a la anterior. Una se le dio un conocimiento, a la otra generación se le amplió, y a la otra se le amplió, y a la otra se le amplió, hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta que todos comprendieron que venía un Mesías. Se la fue llevando año tras año, generación tras generación, y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Dios sigue revelando, Dios sigue llevándonos, Dios sigue enseñándonos, generación a generación. Él prepara a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Es por eso que no podemos darnos el privilegio, hermanos, de cruzar nuestros brazos. Nuestra generación tiene una responsabilidad en este tiempo de sumar todo lo que Dios ha hecho o sumar todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo a las cosas que Él ya habló a nuestros antepasados. Así es que la historia sigue escribiéndose. Sigamos llenándonos de Dios. No podemos comprender toda la dimensión de Dios ni toda su mente, pero sí podemos llenar nuestra mente con la presencia del Señor. Hermanos, el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No nos queda otra cosa más que someternos a Dios. El sometimiento a Dios representa aceptar su omnisciencia y aceptar también su voluntad, y representa rendirnos a Él. Representa una confianza ciega en su pleno conocimiento. Señor, yo no sé, tú eres el que sabes. Guíame escudriña mi corazón, guíame a toda verdad. Y voy a terminar con lo que dice el salmista ahí en el libro de los Salmos 139, versículo 23, y nos quedamos con esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, tú conoces lo que quieres de mí, así es que mírame, examíname, pruébame, corrígeme si es necesario, a manera, Señor, de que tú puedas guiarme hacia el camino eterno, camino que determinaste para mí. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que de alguna forma hayamos podido comprender un poquito lo que es la mente de nuestro Dios. Me despido de ustedes en este tiempo y en este momento, y nos vemos, si Dios nos presta vida, la próxima semana con otra palabra de parte de Dios para nuestro corazón. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperemos que este programa ha sido de mucha bendición para su vida. No olviden suscribirse, dejarnos un like, dejarnos un comentario y compartirnos con todos sus amigos.
También pueden entrar a la página de manaministerios.com para más contenido y también pueden sintonizarse a Radio Evolución de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 de la mañana para un tiempo de alabanza, lectura y devoción. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Dios los bendiga.